Solo 6 meses después de la edición anterior, París-Roubaix regresa para brindarnos uno de los mayores espectáculos del mundo del ciclismo. Los adoquines, el barro, los muros y el drama vuelven en 2022 para cumplir con una edición más del infierno del norte. El año anterior, la británica Lizzie Deignan del Trek se imponía en la primera versión femenina tras lanzar un ataque en los kilómetros finales, mientras que por el lado de los señores, era Sonny Colbrelli quien se quedaba la victoria por delante de Florian Vermeersch y Mathieu van der Poel. La París-Roubaix, también conocida como el infierno del norte, se celebra anualmente desde la ciudad de Compiègne, cerca de la capital francesa, y culmina en el velódromo de Roubaix atravesando varios segmentos agrestes, incluidos algunos tramos de pavé y zona de carretera destapada. Sumado a ello, las condiciones climáticas poco favorables comúnmente hacen que la carrera transcurra bajo la lluvia y el barro, dando un toque más de dificultad a la cita. Y como si fuera poco, los más de 250 kilómetros de trazado constituyen una verdadera prueba de esfuerzo para todo aquel que quiera medirse a tan exigente reto. La segunda edición de la prueba femenina tendrá lugar el día sábado en un trazado que parte desde Deignan y que luego de 124 kilómetros arribará al velódromo de Roubaix, destacando 18 sectores de pavé a partir del kilómetro 41, sectores marcados con estrellas de 1 a 5 según su nivel de dificultad, donde destaca el paso por 3 zonas de 5 estrellas, Mont-Saint-Pével, el bosque de Arenberg y Carrefour de l'Arbre muy cerca de la meta. Los hombres harán su presentación el día domingo con un recorrido que se fusiona con el de las damas en los últimos 80 kilómetros, pero que a diferencia de las damas cuenta con 257 kilómetros de trazado, compartida en Compiègne y arriba al histórico velódromo de Roubaix. ¿Quiénes son los competidores llamados a animar la carrera? Este año la británica Elizabeth Deignan nos llegará a defender su título y dejará que otras competidoras tomen la vacante. Entre las damas destacamos a la danesa Emma Norsgaard del Movistar Team, sexta el año pasado, la campeona del mundo Elisa Balsamo, la multicampeona neerlandesa Marianne Vos y como máxima favorita Lot Kopecky, ganadora este año en Strade Bianche y Tour de Flandes. Sonny Colbrelli, vencedor en 2021, tampoco se hará presente en Compiègne, por sus ya conocidos problemas de salud. Bahrein en su lugar ha puesto en competencia un equipo que cuenta con los eslovenos Jan Tratnik y Mati Mohoric. Lotto Soudal trae a Florian Vermeersch, un campeón del año pasado y hombre para tener en cuenta, mientras que Ineos Grenadiers tienen Van Barle, Filippo Ganna y Kwiatkowski sus cartas para buscar el título. Quickstep, uno de los especialistas en clásicas, pone como su hombre clave al danés Kasper Asgreen. Jumbo-Visma trae a Christophe Laporte como su ciclista principal. También está anunciado Wout van Aert, pero por sus recientes inconvenientes de salud vemos muy complicado que pueda desempeñar una buena labor. Y el máximo favorito para esta edición es el neerlandés Mathieu van der Poel del Alpecin, quien ha resultado en el podio de la mayoría de pruebas que ha corrido este 2022. Otros corredores importantes que estarán en competencia son el danés Mads Pedersen del Trek, Peter Sagan del Total Energies, Stefan Kuhn del Groupama, Alexander Kristoff del Intermarché y Michael Matthews del Bike Exchange. Dinos quiénes son tus favoritos para ganar la carrera masculina y femenina. Deja tu opinión en la sección de comentarios.